El Partido Socialista dice que si se está agitando el fantasma del fraude electoral es para echar una cortina de humo sobre una cita que acabamos de conocer. Y es que ya tiene fecha la comparecencia de Núñez Feijóo ante la jueza que está investigando la Dana en Valencia. Mario, el líder del Partido Popular, va a tener todas las navidades para preparar el testimonio porque la jueza le ha convocado el 9 de enero. Sí, el año 2026 empieza fuerte aquí en Catarrocha porque efectivamente Alberto Núñez Feijóo declarará el 9 de enero. Podrá hacerlo aquí, en sede judicial o por videoconferencia. Lo que quiere saber la jueza es qué información tenía Alberto Núñez Feijóo sobre la toma de decisiones en ese 29 de octubre, porque 2 días después de la tragedia, el 31 de octubre, dijo en declaraciones públicas que Carlos Mazón le había mantenido informado a tiempo real sobre la situación. Esta era una petición que hacía una de las acusaciones particulares, una de las asociaciones de víctimas, y que la jueza recogió. Así que recordamos, Alberto Núñez Feijóo declarará aquí el 9 de enero, lo hace en calidad de testigo, así que tiene obligación de decir la verdad. Raquel Ejerique, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. De entrada, en este caso hay una contradicción evidente entre lo que ha declarado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y lo que ha declarado Carlos Mazón. Bueno, cuando sucedió la Dana y Feijóo vino a Valencia a visitar la zona, dijo que había estado informado puntualmente todo el día, en tiempo real, dijo concretamente, por parte de Carlos Mazón sobre lo que estaba sucediendo ese día 29. Luego hemos sabido, por el propio registro de llamadas que aportó, aunque no es el oficial, pero el que aportó Carlos Mazón a les Corts Valencianes, que realmente la llamada se produjo a las 21:27, cuando ya todo había pasado, cuando había decenas de muertos en ese momento, pensaban, y digamos que no fue un aviso durante todo el día y mucho menos en tiempo real, ¿no? Todo esto según la versión de Carlos Mazón. Una de las acusaciones le ha pedido a la jueza que aclare si Feijóo pudo conocer a tiempo real, en tiempo real, algo sobre la Dana, porque eso podría aportar luz sobre cómo se gestionó. La jueza no es que no cita a Feijóo por afearle esa supuesta mentira que dijo, sino para, en caso de que estuviera informado durante todo el día, para que le explique qué le dijo Carlos Mazón, qué había hablado Carlos Mazón con Salomé Pradas, es decir, si Feijóo puede conocer algo de la fatal gestión que se produjo ese día con resultado mortal, y en ese sentido le llama a declarar, le va a preguntar cuáles fueron esas llamadas o WhatsApps, porque los WhatsApp no han salido a la luz, ha salido el registro de llamadas, exactamente qué le dijo en tiempo real Carlos Mazón y qué sabe él de toda la gestión de ese día. Cabe inducir que no será mucho, puesto que parece ser que esa información a tiempo real realmente no se produjo si atendemos a que ni el propio Carlos Mazón tenía información ni estaba pendiente de la tragedia. En ese sentido es difícil pensar que sin estar él pendiente de la tragedia pudiera informar a un tercero, pero bueno, eso el día 9 a las 9:30 de la mañana saldremos de dudas. Les voy a leer la frase exacta de Alberto Núñez Feijóo. La Dana de Valencia se produce un martes. 48 horas después, un jueves, Feijóo comparece ante los medios de comunicación y dice textualmente esto: el presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, es decir, desde un día antes de la Dana, me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era compleja, y desde el martes, día de la Dana, ya me estuvo informando, igual que ayer, que nos tememos que haya más personas fallecidas. Esta es la declaración completa de Núñez Feijóo ante los medios de comunicación. Con lo cual, aquí hay dos cuestiones, Ana. Por un lado, Núñez Feijóo dice que el martes, día de la Dana, Mazón le informó en tiempo real y que el martes, día de la Dana, Mazón ya se temía que hubiese más personas fallecidas, que eso choca frontalmente con lo que Carlos Mazón ha dicho ante la jueza de la Dana, y por tanto eso de los fallecidos sí que va a ser crucial para la magistrada. Bueno, si fuera detective diría uno de los dos miente, evidentemente, porque no se conjugan los relatos, es imposible. O sea, o Mazón le estuvo contando la comida que estaba teniendo en el Ventorro a Feijóo, o Feijóo ha engañado a la gente diciendo que Mazón le estaba contando
lo que estaba pasando en Es que Valencia. se refiere a los fallecidos. Claro, por eso, El martes, por eso. Cuando pero Mazón decía que no tenían ni sí, idea. por eso, y parecería pues una comedia de Berlanga si no fuera, porque estamos hablando de 230 víctimas mortales y miles de damnificados en Valencia. Ahora que acabamos el año recordaremos esa tragedia sin ninguna duda en el repaso y todos la recordaremos además como la incapacidad más absoluta de un gobierno que no supo reaccionar por culpa de su presidente sobre todo, pero también en la cascada de altos cargos políticos. Si a eso le sumas que el líder del partido de ese presidente, dice que estuvo informado, pero a la vez él no informó de lo que ocurría desde el lunes, en tiempo y forma, pues ¿en qué manos estamos? Me atrevo a preguntar. Claro, aquí lo que acabaremos desentrañando ese 9 de enero es quien dice la verdad, pero insisto, claro, o sea, es que aquí las dos verdades no pueden ser. Claro, y aseverar que había fallecidos el martes, es que algo no casa aquí, Pablo. No casa. No casa y como dice Ana, alguno de los dos desde luego no ha dicho la verdad y la primera duda razonable es si el líder del partido dijo lo que dijo para tratar de defender una gestión sin saber siquiera cómo se estaba haciendo esa gestión o si ha sido luego, como se viene diciendo en los últimos meses, el expresidente ya de la Generalitat quien modifica sus versiones y sus informaciones para tratar de protegerse judicialmente. Porque aquí vuelve a quedar otra vez de manifiesto que la jueza de la Dana lo que está haciendo es investigar no solamente la causa, sino con el punto de mira puesto en Carlos Mazón, desde el primer momento y con estas declaraciones todavía más. Creo que para el Partido Popular no va a ser un buen trago el que Feijóo tenga que ir a declarar, a explicar lo que sea y las contradicciones que puedan salir de esa declaración. Aparte que las llamadas y mensajes quedan registrados. Sí, por eso lo digo, por lo que va a contar y por luego lo que podamos saber. Por lo que hay y por lo que puede no haber. Ahora voy a una de esas cosas, pero antes de ir al último elemento que tiene que ver con el jefe de gabinete precisamente de Mazón, lo que yo sí veo, como decía, es que la jueza tiene el punto de mira puesto en Carlos Mazón y para eso está haciendo todo lo posible por todos los frentes. A mí me recuerda un poco a lo que Peinado ha hecho con Begoña Gómez durante los últimos meses, de buscar por todos los sitios cómo implicar a gente del Partido Socialista del Gobierno para tratar de perseguir a Begoña Gómez y aquí veo algo parecido. Pero sí es cierto que más que Feijóo salvando mucho las distancias y más que Carlos Mazón, creo que donde sí se ha visto ya y se ha puesto manifiesto que hay un problema es en el jefe de gabinete de Carlos Mazón. Pero un segundito. Porque ahí hay contradicciones y hubo órdenes y ahí sí hay responsabilidad. Una duda muy grande sobre Feijóo, de lo que dijo. ¿A qué hora informó Mazón a Feijóo de que había víctimas mortales el día de la Dana? Es la clave. ¿A qué hora supo Feijóo que había víctimas mortales el día de la Dana? Porque Mazón salió por la noche, creo recordar. Sí. Ante la comisión de investigación, porque Mazón no ha declarado ante la jueza porque no quiere, ella se lo ha ofrecido, pero él no quiere, él dijo que lo supieron a partir de la medianoche. Raquel, aquí lo que dice Feijóo es que Mazón le dijo que había fallecidos el martes, el día de la Dana. Claro, aquí la pregunta muy evidente es ¿a qué hora le comunicó Mazón a Feijóo que había fallecidos? ¿Desde qué hora supo el líder de la oposición que había fallecidos el día de la Dana en Valencia? Bueno, realmente hay otra opción, estaba escuchando el análisis tan interesante que hacíais, y hay otra opción que es que hayan mentido los dos, esto también puede ser. Y la verdad es que Carlos Mazón supo que había fallecido, sí que la cosa era muy gorda y muy importante cuando llegó al Palau a las 8, totalmente desorientado después de una tarde en blanco que pasó con la periodista. Cuando llega al Palau para coger el coche para ir a CECOPI, un colaborador suyo, la única persona en realidad que estaba trabajando del entorno de Mazón ese día en el Palau, le avisa de que puede haber muertos y que pueden ser muchos muertos. En ese momento decide coger el coche y se va la liana al CECOPI. O sea que Mazón, por supuesto, que supo de la gravedad del asunto mucho antes de las 5 de la mañana, como dijo, mucho antes de la medianoche. Y de hecho, si se repasa la comparecencia de Mazón a las 9:30, que es la primera que hace, ya se ve perfectamente en las caras de él y de las personas que le acompañan el gesto que tienen y es evidente que ya saben también cuando entra
al CECOPI y esos vídeos que mostró Televisión Española, se ve perfectamente que en ese momento la situación de gravedad es máxima y que es más que probable que en ese momento ya se supiera que había muertos. Claro, aquí la clave, Ignacio, es que es una información vital que no podemos estar descubriendo un año y pico después. Bueno, pero ese es... No, pero que en esta ocasión no implica Mazón, implica al líder de la oposición. Y es algo, digamos, delicado porque lo que vamos a ver es si cómo va a salir de esta situación el líder de la oposición y si de alguna manera va a reconocer que tergiversó o que adornó los hechos para defender a un presidente de su partido. Que yo estoy bastante de acuerdo con Raquel, es posible que hayan mentido los dos, pero la diferencia ahora es que Feijóo tiene que comparecer como testigo y por tanto está obligado a decir la verdad. Y vamos a ver si va a tener que reconocer públicamente que presentó los hechos de una manera que no se corresponden con la realidad, como todo parece indicar con el registro que tenemos, ¿no? Es difícil saber de qué otra manera se ha podido estar comunicando y de qué manera va a poder defender aquello que dijo en aquel momento, probablemente sin pensar que un año después se vería en esta situación. Bueno, y ojo porque comparecer ante una jueza como testigo, que es lo que le va a suceder a Alberto Núñez Feijóo, ojo que no es un trago agradable, Pablo. No, eso decía yo antes, por eso, pero en el caso del conocimiento de las víctimas, en las últimas semanas la propia exconsejera ha dicho que ya tuvo conocimiento a primera hora de la tarde la primera víctima, que es Enutiel, que informa a Carlos Mazón de esa circunstancia a primera hora de la tarde. No recuerdo mal si es sobre las 5 de la tarde, que es cuando, por lo que él dice en la comisión de investigación, que si equivocó, no yendo directamente a Enutiel, que cancelando la comida, etcétera, etcétera. Entonces, el conocimiento de víctimas o una víctima sí que han reconocido en las últimas semanas todas las partes, que se sabe desde primero a la tarde. Luego creo que de lo que estamos hablando, supongo que estamos hablando, es del conocimiento de ya la tragedia tremenda de la Dana, es que cuando llega, como tú decías, él al CECOPI ya llega con mala cara porque le han debido informar algo, pero no deben tener la confirmación oficial, y si no me falla la memoria, creo que es error de las 11 de la noche, cuando salen y dicen que hay bastantes víctimas, aunque no dan los datos todavía, y recordemos que a la mañana siguiente nos despertamos todos hablando de unas pocas víctimas y durante el día la cifra habrá creciendo hasta el punto de que en el Congreso de los Diputados la actividad parlamentaria siguió como si nada. Ya, pero es que Feijóo sabía que había víctimas mortales, dice el día anterior. Sí, pero eso ya lo sabíamos. Nosotros nos enteramos por la noche, pero el martes ya la me estuvo consejera se lo dijo a Amazon a las 5 de la tarde. Pero fíjate, dice, el martes ya me estuvo informando que nos tememos que haya más personas fallecidas. Es que eso Mazón no lo reconoció ante la comisión de investigación. Pero Mazón eso sí lo dice en el Feijóo según Feijóo. Ese es el problema. Yo como Raquel, que mienten los dos. Es decir, que Feijóo probablemente construyó una versión para defender la gestión de su varón. Contundente. Claro, pero para defender la versión de su varón y además, como siempre, insistir en que tuvo que tomar las riendas el gobierno central y a su vez Mazón, que bueno, ha ido cambiando no una, sino 20 millones de veces su versión sobre lo ocurrido en aquella tarde-noche. Por lo tanto, es que yo creo que aquí ninguno de los dos está diciendo la verdad. Claro, ahora se enfrenta a Alberto Núñez Feijóo a una jueza frente a la que no puede mentir, salvo que quiere incurrir en un falso testimonio. Por lo tanto, ahí más vale que se prepare bien su testimonio y que no tenga fisuras, porque evidentemente no va magnificado en esta ocasión. Lo que sabemos por el documento que ha entregado Carlos Mazón a las Cortes Valencianas, si no me equivoco, la hoja de llamadas en el que la primera llamada a Núñez Feijóo fue a última hora de la tarde. ¿Pudo informarle por WhatsApp? Entonces sabía lo que estaba pasando Mazón. Claro, por eso sí, es relevante. Pero eso es al margen de la gestión de la tragedia. O sea, no son márgenes. Mazón dice que él estaba al margen y que él además no decidía. Y Feijóo dice que le estuvo informando en todo momento. Puntualmente. ¿De qué informaba y que había entonces? No solo fallecidos, sino que se temían de más la comida fallecidos. en el Ventorro. Claro, por eso digo que significaba que sabía. Que informe o no informase a Feijóo, creo que tiene una relevancia política y respecto a sobre un posible encubrimiento o tergiversar la realidad para tratar de amparar una gestión que no se estaba produciendo. Pero a efectos judiciales yo no veo relevancia en lo que pueda aportar, porque la gestión estaba en manos de la consejera. Tenemos lo que tiene que determinar la juez es si Mazón
dejó de actuar, se inhibió y eso es una irresponsabilidad, pero que tuviera información que la tenía, porque esto lo sabemos, y la trasladase a otros, no le dan más o menos responsabilidad a Mazón. Hombre, era el principal responsable. La jueza está actuación de intentando ese gobierno. averiguar quién daba las órdenes. Claro, Sí, por eso. exacto, es que esa es la Y clave. si estaba dando Esa es la las clave. Exacto. de alguna manera. Claro, pero Entonces, eso claro, hasta ahora no está y sí sabemos que sí había determinadas órdenes del jefe de gabinete Mazón, que a mí Bueno, eso pero sí me quiero decir parece que la raro. jueza, pero la la Eso lo jueza cambia, pero no de sí Mazón. cambia cosas. Que la ¿no? De jueza- Mazón de momento no, A ver, un efectivamente. momentito, la jueza en la investigación judicial no la ha cerrado. Y dice, como la he cerrado, voy a llamar a Feijóo. No. La jueza llama a Feijóo con el único objetivo de tener más información sobre quién estaba dando las órdenes. Bueno, y porque también yo creo que Ya está está. acercando al propio Mazón. Claro. Por eso Claro, también ha se pedido, lo ha pedido. acordado el careo entre José Manuel Cuenca y Salomé Sí, Pradas, antes de gabinete y la pedir su imputación exconsellera. al TSJ, Claro, porque tiene que ir atando todos los cabos, intentando cerrar esa instrucción, perfeccionarla lo máximo posible para que cuando llegue el momento de elevarla al TSJ de la Comunidad Valenciana no se lo puedan tumbar, ¿no? O sea, yo creo que ella está actuando si encuentra como una para hormiguita, elevarlo. recabando todos y cada uno de los indicios, atando el relato de los hechos lo máximo posible para que no se le desmorone. Y yo creo que eso es una actitud muy prudente y muy responsable por parte de la jueza de Catarroja. Sí, porque Por lo podía tanto, haber yo- pedido la sí. imputación al eso TSJ desde el sin principio, más. y probablemente el TSJ hubiese dicho, no, pues no está suficientemente trabajado, Claro, efectivamente. se la devuelvo. Por lo tanto, cuando ella lo eleve, si es que finalmente lo eleva, estará bastante solvente y bastante sólida esa investigación. Bueno, pero que en todo caso el Partido Popular dice que Feijóo aún no ha recibido esa citación, esa notificación de la jueza, pero que en todo caso va a colaborar con ella. Elena. Sí, fuentes de Génova dejan claro que Feijóo va a colaborar con la justicia, pero también dejan esa crítica que no ha recibido todavía el líder del PP ninguna notificación, ni hace más de una semana cuando se hizo pública esta citación en el juzgado de Catarroja, ni tampoco ahora que ya se pone fecha y hora 9 de enero a las 9:30 de la mañana, que se ha enterado por los medios de comunicación y que tampoco ha recibido el auto en el que se haría referencia a ese intercambio de mensajes privados entre Mazón y el líder del PP. Aún así, dicen fuentes de Génova que que Feijóo va a responder a todas las preguntas, que no va a hacer acusaciones de persecución judicial o de lawfare como hace el PSOE, pese a haber estado, dicen, a 350 kilómetros de la gestión de la Dana. Eso sí, no nos confirman a esta hora fuentes de Génova, porque dicen no está todavía decidido si va a hacer esa comparecencia en el juzgado de Catarroja por videoconferencia o presencial. Bueno, lo que sí sabemos, May, por boca de Esther Muñoz, es que Feijóo decía va a colaborar con la jueza, va a colaborar con la justicia y va a entregar los mensajes que tiene. Bueno, ahí había también un poco de dudas porque decían que desconocían todavía oficialmente qué era lo que le pedía la jueza, ¿no? Que simplemente lo conocían por los medios de comunicación, entonces colaborarán, por supuesto, todo en favor de la justicia, pero claro, desconocían exactamente qué era lo que le demandaba. Insistíamos en que es importante porque te ayuda a seguir con la cronología de los hechos y sobre todo con la actuación de una manera o de otra del presidente de la Generalitat y de su conocimiento sobre las circunstancias. Es que no es detalle menor, no solo por la responsabilidad política, sino por las responsabilidades civiles que dirá y penales que dirá la jueza de quién era de quién daba las órdenes o no, porque es que hay dos personas ahora mismo imputadas, la consejera y el de emergencias, que son los que ahora mismo se están llevando todo esto cuando se está viendo por la investigación que se está poniendo en marcha, donde había otras personas que eran las que más o menos pilotaban en la distancia lo que estaba ocurriendo. Y de ahí cobra bastante relevancia la persona del jefe de gabinete, que ya le vimos como él tuvo una actitud, digámoslo que para comentar, en la comisión de la Dana, con una actitud bastante chulesca en algunos momentos, desafiando a los diputados, y que ahora se ha visto cómo era el que daba ciertas pautas a Salomé Pradas. Parece que Mazón había delegado en él. Parece que Mazón había delegado en él. No llaméis al presidente, llamadme a mí, yo he decidido esto, yo he decidido lo otro. No le molestéis, más bien. No molestéis. No vaya a ser que... Otra cosa que sabemos que pasa en algunos jefes de gabinete, que intentan tomar el mando que no le corresponde para tratar de encapsular a los jefes y que nadie llegue a los jefes para que solo ellos manden. A mí me consta de dentro de la Generalitat Valenciana que esto ha pasado durante mucho tiempo y cuando se producen los datos que aparecen en la comparecencia del jefe de gabinete,
Sí, pero bueno, parece que en este quizá caso, yo he entendido cosas que a mí me han contado durante un tiempo, ¿eh? pero Y ahí en este sí. caso fue proactivo Mazón, porque él se desentendió por completo. Yo no lo sé, o sea, no, Mazón se desentendió y luego hay que ver el cómo era de proactivo el jefe de gabinete, pero estoy de acuerdo con vosotros en que a mí ese elemento sí me parece determinante y creo que va a tener consecuencias judiciales, mientras que la persecución a Mazón para tratar de llevarle al Tribunal Superior de Justicia hasta ahora está pinchando en hueso, porque faltan datos. Es que Núñez Feijóo va a declarar como testigo ante la jueza de la Dana el próximo 9 de enero y que el Partido Socialista cree que esto es un problemón para el líder del Partido Popular, Nico. Sí, dicen que está intentando taparlo. En concreto ponen de ejemplo ese burdo bulo, aseguran, del robo de votos en Extremadura. Creen que es una cortina de humo más del Partido Popular para tapar sus problemas, como esa citación a Alberto Núñez Feijóo como testigo por la jueza de la Dana. Los socialistas trasladan su respeto al proceso judicial, aunque aseguran que están expectantes por conocer las explicaciones que dé Alberto Núñez Feijóo, por ver cómo justifica, dicen el líder de los populares, sus palabras de que estuvo informado en tiempo real por Mazón, cuando el listado de llamadas del expresidente valenciano solo refleja una comunicación entre ambos. Raquel, ¿esto supone un problema para Feijóo o no? Bueno, es un problema porque lo pone evidencia que sigue la telaraña de Carlos Mazón. Feijóo ha tardado mucho en resolver el asunto de un presidente que ha mentido y que no estaba en el peor día, y cuando lo ha hecho tarde, mal y arrastrando los pies, ahora se da cuenta de que es un problema que le sigue persiguiendo, que la instrucción sigue, a la instrucción le quedan muchos meses todavía por delante y le va a atrapar porque Feijóo no puede mentir delante de la jueza, porque si no se expone a un falso testimonio, y porque esa actitud que tuvo, es importante recordar que la jueza le llama no porque se le haya ocurrido, sino porque él dice, oiga, que yo tengo mucha información, que a mí me informaron en tiempo real, y en ese sentido es lógico que le llame. Es como si yo ahora digo que yo sé exactamente lo que hizo Mazón y qué me dijo y lo que me estaba contando, porque me estaba contando lo que estaba pasando ese día. Pues sería lógico que me llamaran a mí. Es Feijóo quien se pone en la punta, ¿no?, de lanzadera de una persona que tiene mucha información sobre ese día, y en ese sentido es lógico que la asociación de víctimas le pida a la jueza que lo llame, y la jueza, que se cree lo que ha dicho Feijóo, o al menos le da veracidad al hecho de que él sabía lo que estaba pasando ese día por boca de Mazón, es lógico que lo llame a preguntarle, bueno, exactamente usted, que sabía exactamente qué le dijo Mazón. En ese sentido, el propio Feijóo, queriéndose hacer el enterado, en su visita a Valencia se ha metido en su propio laberinto, ¿no?, porque todo ha cambiado mucho desde el día que vino a Valencia. Sabemos que se ha mentido mucho, sabemos que Mazón no estaba para nada pendiente de la emergencia, tanto es así que estaban pasando cosas y él respondía cojonudo, lo cual hace bastante poco creíble que estuviera informando al jefe de la oposición, a Núñez Feijóo, pero ha sido él mismo quien se ha metido en esa telaraña de Mazón, que le sigue atrapando, y que el día 9 además lo podremos ver todos, a un Núñez Feijóo, si finalmente aparece físicamente en el juzgado, pues que arrastra los problemas de validar, defender y no obligar a irse a uno de los peores, por no decir el peor activo y el más tóxico que ha tenido el Partido Popular en los últimos años. Aquí lo que tenemos es que había una estrategia política hace un año, y esto cambia en el momento en que hay una estrategia judicial de por medio. Y la estrategia judicial que hoy necesita seguir Mazón no se corresponde con la estrategia política que el Partido Popular en su conjunto quiso seguir hace un año, que era, se estaba, digamos, al tanto, y el problema era del gobierno central. Bueno, cuando en el momento en el que esto se judicializa y tenemos una estrategia de defensa, vamos a decir, judicial por parte de Mazón, entonces entramos en contradicción con la estrategia política de aquel momento, pero claro, una cosa es hacerlo una persona que es la que está en el centro de la, digamos, de la cuestión, y otra cosa es ahora traer a una persona que en principio es periférica, pero que por seguir una estrategia política ahora se ve en una encrucijada que yo creo que es, bueno, como hemos dicho, no es fácil de solventar. Y ante la jueza solo se debe decir la verdad. Raquel Ejerique, muchas gracias, un abrazo.